Askyurukipan takanitaki. Askyurukipanaya tichiri. Kipanaya tichi. Waliki aski samanyurukipan takanitaki kallantañani, ¿ya? A ver, ¿qué estábamos viendo? ¿Alguien me hace recuerdo? Estábamos conjugando el verbo. Creo que es tener. Ah, ya, obligación, ¿no? Verbo obligación, ¿no ve? Arsunepam. Sí, obligación creo que ya tichiri. Ya. Ya, obligación. Ya, entonces hemos empezado con lo que es obligación, ¿ya? Ahora vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Ya antes de entrar a conjugar ya los verbos en diferentes tiempos, las terminaciones, ¿ya? ¿Cómo decimos? A ver, eh, para conjugar los verbos, es importante tener en cuenta lo que son las terminaciones. Para eso hay sufijos, ¿no? Que nos permiten diferenciar, si quieren, lo que sería las terminaciones, ¿no? Al momento de conjugar. Entonces, primera persona voy a colocar, ¿ya? Primera persona. Vamos a terminar en ta, ¿ya? Ta. Ya, ahora, esto puede estar con edición, no hay problema, pero terminamos en ta. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Segunda persona, terminamos en ta, ¿ya? Ta. Estos son sufijos terminales, ¿ya? Ta. Tercera persona, va a terminar en la vocal I o en la vocal U, ¿ya? Va a depender mucho de la terminación del verbo que estamos conjugando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es saraña, ¿no? Entonces, en A, ¿no? Aña, ¿no? Iquiña, iña, ¿no? Tocoña, uña. Entonces, va a depender, en un momento vamos a ver, va a depender si termina en aña, iña, uña, ¿ya? La terminación está, ¿ya? Y la cuarta persona va a terminar en tan, ¿ya? Tan. ¿Queda claro, no ven? ¿Hanaja ya? ¿Sí o no? Kisaya tichiri. Ok. Entonces, ahora aclaramos esta partecita, ¿ya? Si el verbo termina en iña, así voy a poner ya, iña, o en aña, ¿no? La terminación va a ser en i, ¿ya? Ahora, por otro lado, si el verbo termina en uña, la terminación va a ser en u, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces ya no tienen que tener, digamos, ahora si termina en i o en u, ¿no? Entonces simplemente se van a fijar si el verbo termina de esta forma o de esta forma. ¿Hanaja ya? ¿Queda claro? Kisaya tichiri. Muy bien. Ahora, sí, adelante.
¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, Tichiri, el anterior dijo usted que eran las conjugaciones de obligativo y ahora, ¿a qué se refiere esto ya? Que estamos avanzando. Ya vamos a entrar a conjugación en tiempo presente, presente continuo, a eso vamos a entrar. Para eso me ya, Tichiri. Entonces, estos son las terminaciones, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿No hay duda? ¿Esto? Ya, entonces empezamos en tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente. Aquí voy a colocar. A ver, un verbo, díganme cualquiera. Con uña, Ya, con uña. Con uña. Entonces el verbo va a ser con uña. Con uña. Ahí está. Que sería sentarse, ¿no? Ya está. Con uña, sentarse. Entonces vamos a utilizar, mm, a ver, existen, digamos, diferentes, tres formas de conjugar, ¿ya? Vamos a empezar ahora conjugando sin el sujeto, ¿ya? Entonces, con uña. Ay, no está escribiendo. ¿Qué pasó? Con uña. Ahora, quitamos el infinitivo, ¿ya? Ahí está, ña. Además, ¿ve? Solamente hemos quitado el ña, ¿no ve? ¿Están atentos? ¿Sí? yo sí, ya, Tichiri. Sí, soy ¿Ya? teacher. Entonces, solamente estamos quitando Sí. la ña, ¿ya? La ña. Ahora, en función a la terminación, quito la vocal más, es decir, ya lo he quitado uña, ¿no ve? Ah, ¿Ya? Entonces, ¿qué lo he quitado? Uña lo he quitado, ¿ya? ¿Ya? Todo esto estoy quitando, ¿ya? Y pongo la terminación. Entonces, primera persona, ¿no ve? Za, ¿no ve? Ahora, yo le voy a colocar el wa, pero con elisión vocálica. Con tu a. ¿Qué estoy diciendo? Me siento. Séntate, ¿No? sentarse, Estoy sentado. Sí, más o menos, estoy sentado, ¿no? Recuerden, esta es primera persona, ¿no ve? ¿Qué es primera persona? Yo. Yo, yo, ¿no ve? Vaya. Tú, él o ella, ¿no ve? ¿Queda claro, no ve? Entonces, ¿cómo podríamos conjugar esto? Con tu a. Esto es lo mismo que decir Nayar Sentarme. con tu a. yo estoy sentado, algo así más o menos, ¿no? Ya, Tichiri. Estoy sentado, tiempo presente. Mm, Hanajaya Hanicham. ¿Queda claro o no queda claro? Juntua o juntua. Con, Está con H. Juntua. ya, por eso, pues, aquí está. Juntua. ¿Cómo se pronuncia, profesor? Ahí está la terminación. ¿Cómo se pronuncia esto? A ver, William. Ta. Ah, entonces, Ah,
Esto, aunque no tenga vocal, igual tiene que ser el sonido, ¿no ve? Contwa. ¿No ve? Tza es esto. Tza. Contwa. ¿No ve? Nayah contwa. Yo me siento. ¿Ya? Segunda persona. Nuevamente, con uña. Quitamos el uña. Y aquí está ta, ¿no ve? Entonces, terminación ta. Ahora, edición vocálica. Contwa. Humaj con Contaba. agua. Sin edición vocálica esta segunda, ¿ya? Sin edición, sin edición. Contagua, ¿qué sería esto? Te sientas, ¿no ve? Te sientas. Tercera persona. Con uña. Uña, ¿cómo tiene que terminar? ¿En vocal A o en la vocal U? En la U. En la U. Entonces esto, la ña quitamos y terminamos con uva, ¿no ve? Con ua. Él o ella se sienta, ¿no ve? Tiempo presente. Cuarta persona. Con uña. Entonces me dice que tiene que terminar en tan, ¿no ve? Ahora aquí sí vamos a quitar la vocal. Con tan, wa. ¿Ve? Ahí está, tan, la terminación. Listo, ya hemos terminado, ¿no? Es importante aquí las terminaciones. Ya, si no domina esta parte, no van a poder conjugar. ¿Ya? Ahí están las terminaciones. Ahí está lo que hemos escrito aquí. Entonces, lo mismo que decir, nayaj con tua, humaj con tawa, jupaj con ua, hiwasaj con tanwa. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Ya. Ahora, esto también podríamos conjugar de otra forma. Mira, de esta forma. Este mismo voy a utilizar, ¿ya? Nayao. Mira, estoy llevando la wa adelante. Nayao. Y pongo con uña, ¿no ve? Entonces quito el uña con ta. Nayao con ta. Humao con ta. Hupao con nu. Hiwasao con tan. ¿Qué varía? La gua. La wa simplemente llevamos adelante con el sujeto, pero sigue siendo en tiempo presente. ¿Quedó claro? Sí. Muy está bien. bien. Ahora conjuguen un ejemplo ustedes con otro verbo, ¿ya? Nos falta la segunda parte, en plural nos falta esto, ¿ya? Conjuguen todos, que abham. ¿Me escuchan? Hisa. Ah, ya. Que abham.
¿Ya? ¿Quién quiere leer? ¿Quién terminó? Hola, ¿me escuchan? Allá. Falta. Ya, Con verbo Nara, sayaña. ¿ya? Saitua. ¿Ya? Saitawa. ¿Ya? ah, sa, Saiwa. ¿Ya? Saitanwa. Vale, ¿qué? Y Muy el bien. otro, ¿Ya? Sí, adelante. Nayao Saita. ¿Ya? Umao Saita. Upao Sayi. Iwasao Saitan. Ok, Eso. vale, ¿qué ponemos? Y aquí también puedes colocar sujeto, ¿no? Muy bien. Pronombre, diré. Listo. Quitéis, a ver, ya, Cam. Ya, quitéis, tukoye. Naya yatichiri. Ollaranem. A ver. Nayao yanapta. Yanapta. Humau yanapta. Ya. Eh, el Hupau no supe cómo hacerlo. Hiwasau yanapta. Yanaptan. Ya. El Hupau como tendría que hacerlo. Ya. Yatichiri. ¿En qué termina? ¿En iña o en aña? En O aña. en uña. Ah, en i, pues. Iña, aña, terminación i. Si es uña, terminación u. ¿Cómo sería entonces? Yani. ¿Por qué yani? O. ¿Acaso no tu verbo no era yanapaña? Sí. Yani. Yanapaña. Entonces, ¿por qué aquí la i? Solamente hemos dicho quitamos aña, ¿no? Ah, ya. Yanapi. Yanapi. Ah, ahí está. Entonces, no tiene Ah, que hacer otro que no hemos explicado. ¿Ya? ajá. Ya. Entonces, tú me quieres cambiar aquí. Entonces, o sea, ya no tiene, o sea, la palabra raíz sería yan. ¿Qué es yan? Ujú. Y tal vez yanaña, ¿no? Y es otra Sí. cosa. ¿Ya? Ya. Ya vi. Muy bien. Ya, kitisam. Kitisam. A ver, Yaranepam. Naya Nay. yatichiri. A ver, Lady Frank, kitis. A ver, Yaran, Con el verbo luraña. ya, Naya lurtua. Lurtua. ya, Huma lurtawa. ya, Paj luriwa. ¿Eso ya. está bien? Sí, pues. Hiwasa luratanwa. No, ¿por qué has aumentado? A ver, así me has dicho, Loratanwa. Loratanwa. Ahora me has dicho, tu verbo es luraña, Ah, ¿está por demás la A? pero aquí está con edición, ¿no ve? Sí. Ah, Entonces entonces, lurtanwa, ¿no? exactamente. Ay, perdón, me equivoqué ese lugar. Hiwasa lurtanwa. Y la otra forma, nayau lurta. Ya, Humau lurta. ya. Hupau luri. Hiwasau lurtan. Ok, vale, que poner. Ahora, por Ahí sí. ejemplo, aquí con edición, ¿no ve? Entonces aquí hemos quitado la U, ¿ve? Elición. Aquí, elición, ¿ve? Elición. Aquí no hay elición, ¿ve? Con no, ¿ve? En este caso, lo hemos cambiado porque es terminación, ¿ve? Entonces esto puede ser, ¿no ve? Con A o con I o con U, ¿no ve? Ahora aquí también es con elición vocálica, ¿no ve? Básicamente, técnicamente, en todos hay elición vocálica, ¿no ve? ¿Sí o no? Hisa yatichiri. ¿Ya? Entonces, no tiene que dudar, ¿ya? A ver, ya, kitisa. Naya yatichiri. A ver, Yaranem. Ya. Nayaj verbo payaña. ¿Ya? Nayaj paitua.
Ya, Paitawa. ya, Hupaj payiwa. ya. Wasaj paitanwa. Ok. Vale, aquí El pone. otro sería Nayaj paita. Humaj paita. Paita. Hupaj payiwa. Hiwasaj paitan. Hiwasaj paitan. Ya. Ahora aquí todos me has puesto con X, ¿no? X. Así me No, has leído. con la W. Ah, entonces, al leer te has equivocado. ¿Ya? Nayao, sí, Nayao paita, Humao paita, Hupao payi, Hiwasao paitan. ¿Así? Sí. Ahora, Sí, ma. está bien lo que has leído. O sea, aquí puedes colocar X, pero aquí ya tienes que colocar Y. ¿Eh? Ah, Nayaj, pait, wa, ¿no? Como esto, ¿no? sí, pero eso más antes he leído. Claro, Yatichiri. sí. Entonces aquí es solamente con W. Sí, la wa llevas adelante, al último ya no tiene, ¿ya? Entonces no hay que repetir la wa doble. Ah, ya. O sea que al leer me he equivocado, Yatichiri. Ya, no hay problema. Ya, ¿Ah? Pero gracias, está bien. Yatichiri. A Ya. ver, ¿qué tiempis? ¿Qué tiempis? Naya teacher, A ver, Yaranim. Naya Haltua, Umar Haltawa, Upag Haliwa, Hiwasag Haltanwa. Ya. La segunda manera sería Nayau Haltua, no, Nayau Halta, Halta, Umau Halta, Upau Haili, Hiwasau Haltan. Ya, muy bien, Wilson, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Tu verbo es jailiña, ¿no ve? Gisa teacher, Ya. En la lectura, esto no lo estás pronunciando bien, ¿ya? sí, creo que En- sí. Entonces me estás, por ejemplo, yo escucho Nayaj Jailta, ¿no? Jail, ¿qué es Jaili, no? Entonces, Jail, ¿ve? Jail, ¿ve? Así, con Y pronunciada, eso, pero está bien, ¿ya? Solamente la Teacher, pronunciación. Ya. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Yatichiri, Sí, yo Yatichiri, yo quería hacer con un araña, ya. y si no ve, o sea, eso, ¿cómo lo podría hacer? O sea, he hecho artagua, No, artagua, artigua, El verbo alaña tendrías que artigua, hacer, ¿no? no. Artaña, ¿no ve? Que es ar, gritar, ¿no ve? sí, sí, Ah, Entonces, doble, pues, ¿no? O sea, la regla es para todos los verbos, ¿ya? Excepto para verbo irregular. Ah, igual podemos conjugar con verbo irregular. Claro, el verbo irregular cambia la primera parte, ¿no? La última parte nada que ver. Igual se puede conjugar. Entonces, ¿qué hemos dicho en la primera? Quitamos aña, ¿no ve? sí, Entonces, ahí está. artigua, Artawa. se mantiene, Claro. ah, O sea, no tienes que, no es porque esté con T, si quieren, puede haber otro T sin apóstrofe, haber otro verbo. Igualito se va a repetir doble T, no hay problema. A ver, dígame un verbo que tenga terminación tan Anataña. anataña. ¿Ven? Anataña, ¿no? Por ejemplo, termina en, ¿no? Entonces, aquí voy a quitar aña, ¿no ve? Anat tan. ¿Ya? ¿Qué quedó aquí? ¿Qué? Doble T, ¿no ve? sí. Antes no, por eso voy a quitar la T. No, se te mantiene normal. ¿Me dejo entender, no ve? Aunque tenga apóstrofe, ¿no? Claro, aunque tenga apóstrofe, ¿no? Ah, ya, Ahora, anat, wa, ¿no ve? sí. Anat, ta, wa, ¿no ve? Ajá. Anat, Antigua. anatiwa, en este caso, ¿no? Anatan, wa, ¿eh?
Ah, la que pero me ya estoy se quitando, quitó me la estoy T. quitando. Ya se quitó la No T. temas. Me estoy quitando, ¿ya? Entonces colocamos aquí la T. Ahí está. Anatawa, anatiwa, anatanwa. ¿Lo ven? Sí. Se Ah, mantiene, ¿ya? Ahora en caso suyo es con apóstrofe. apóstrofe. Igualito, no hay problema. ¿Ya? Ya, teacher. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo quedó claro? Ya. Esto es la forma singular, ¿ya ve? Entonces, esto aquí voy a completar. Naya, Juma, Jupa, Jiwas, ¿no ve? Entonces, Jumaj, Jupaj, Jiwasaj, ¿no ve? Listo. Nayaj, Contua, Jumaj, Contawa, Jupaj, Conua, Jiwasaj, Contando, ¿no ve? Ujú. Ahora nos falta la forma plural. La forma plural va a ser Nanakaj, Humanakaj, Humanakaj, Jupanakaj, Jiwa, Sanakaj. ¿No ve? Esto sería la forma plural, ¿no ve? ¿Sí Sí. o no? Sí. Sí. Ya. Sí. Ahora, ¿recuerdan qué sufijo utilizamos para pluralizar verbos? O sí, verbos. ¿Cuál es el Pexa. sufijo? Eso, Pe- muy bien. X o P, Entonces, para X. pluralizar verbos, PXA, pja, ¿no ven? Entonces, plural, verbos. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es pluralizar, ¿ya? Pluralizar. ¿Cómo vamos a pluralizar? A ver, otro verbo, digan, mejor con este mismo, ¿ya? Para que no digan, ¿cómo será? ¿No? Con uña, ¿ya? Ahora, aquí en con uña, ¿qué quitamos? Cuando, a ver, cuando decimos, cuando trabajamos con plural, ya, eso diré, así verás, ¿ya? Solamente vamos a quitar ña, el infinitivo, ¿ya? ¿Estoy siendo claro? Ya no voy a quitar la U, esta U ya no le voy a quitar. ¿Me dejo entender? Sí. 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 Todos los verbos, solamente quito la ña, ¿ya? A esto le pluralizo PXA, pero con elisión vocálica. PX nomás queda, ¿ya? Y la terminación, igual con elisión vocálica, y gua. Conoptua. ¿Quedó claro o no quedó claro? Con la pronunciación está difícil. Ya, hay que practicar la pronunciación. Entonces. Conducta. Bueno, conductua. Y ahora segundo, pono, ña, ¿no ve? Entonces quitamos ña, ¿no ve? PX, ¿no ve? Con elisión vocálica hemos dicho, ¿no ve? Terminación, ta. ¿Ve? Gua. Conopta, gua. Tercera, nuevamente con uña. Ahora, aquí quiero aclarar. Como aquí la vocal lo estoy manteniendo y lo estoy pluralizando, siempre va a terminar en la vocal I, ¿ya? Aunque termine en uña, aña, porque ya no lo estoy quitando la vocal, ¿me dejo entender? Y hay una interferencia de P, quizá del plural. Entonces, siempre va a ser en vocal I, ¿ya? ¿Queda claro eso? Sí. Con obje, wa. Con uña, quitamos la ña,
PX, terminación tan, wa. Ya. Entonces, nayaj o nanakaj konoptua, humanakaj konoptawa, hupanakaj konopjewa, y wasanakaj konoptanwa. ¿Ya? Ahora, de esta forma, nanakao konopta, humanakao konopta, hupanakao konopje, y wasanakao konoptan. ¿Quedó claro? Mm, He said, teacher. Quizá. A ver, pero, a ver, escriban. Con otro verbo, a ver, escriban. ya, tichiri. ¿Ya? Ullaranem. Nanaka pichap tawa. Humanaka pichap tawa. Hupanaka pichap jiwa. Jiwasanaka pichap tanwa. El primero nomás léeme. Nanaka pichap tawa. Ya, ese vocal, ¿dónde te has inventado? Pichap. No tiene vocal ya tichiri. Esa parte me complico. Ya, aquí me estás leyendo como si tuviera vocal, ¿no ve? Sí, sí. Ahora, Sí. esto, sonido nomás. Por ejemplo, ¿cómo decimos medium, no? Ya. Ahora, con esto sería mame, mi, momo, ¿no ve? Con las 5 vocales en castellano, ¿no ve? Pero Sí. si no tiene vocal, ¿cómo hago el sonido de la M? ¿No ve? Ujú. Entonces, esto es de la misma forma. Entonces, si cojo con A sería ta, con I, Sí, ti, con U, tu, ¿no ve? Entonces, sí. si no tiene vocal, nomás, con, Pichap, wa. Solo hago el sonido. Con, wa. pichap, Ahora, si no puedes, haz solamente con T. Con, wa. ¿Me dejo Ah, entender? ya. Sí, sí, ya tichiri. Ya. Walik, a ver, ¿qué tiempis? Ya acá. Maya ya tichiri. A ver, Lidia. Con el verbo luraña. Ya. Nanaka lurap tua. Humanaka lurap tawa. Hupanaka lurap jewa. Hiwasanaka lurap tanwa. Ok, Waliki poneo. Gracias. Ya acá, ¿qué dices? Nayampi, naya tichiri. A ver. Con el Analia. verbo qilqaña. Ya. Nayaj. Sinayaj. Qil, no, nanakaj qilqaptua. Humanakaj qilqaptawa. Hupanakaj qilqapjewa. Hiwasanakaj qilqaptanwa. Ok, Walikiu. ¿Qué tiempis? Ya acá, a ver. Ya la nepan. Ya. Ya, Wilson.
Una vez más, ya Tichiri, con Jailina voy a intentar, ¿ya? ¿Ya? A ver, Nanakaj, Jailixtua, Umanakaj, Jailixtawa, Upanakaj, Jailixjiwa, Jiwasanakaj, Jailixtanwa. Ya está bien tu Hailey, ¿no? Ya está perfecto. Ahora, en plural está el error, ¿no? La Ay, X me estás leyendo como S. Hailey, Hailey, no, así, ya, está ah, bien. ya, esa parte. Pero el otro ya está súper bien. Muy bien, Wilson. Gracias. Siga practicando. Muy bien. Kitis, ya cambia. Naya ya tichiri. A ver, María. Nanakau puripta. Humanakau puripta. Hupanakau puripje. Hiwasanakau puriptan. Ok, muy bien. Ha hecho esta segunda forma, ¿no? Muy bien. Vale, equipo neo. Kitempis. ¿Alguien más? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y yo ya Tichiri. A ver, ¿cómo quieres? En el singular hemos hecho dos formas y en el plural también se puede hacer así dos formas. Correcto, es la misma. Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces tú yo puedo decir, nanakao konopta, humanakao konopta, hiwasanakao konop, hupanakao konopje, perdón, hiwasanakao konoptan, ¿no? Entonces, lo puedo llevar la wa por delante con el pronombre y Me parece más fácil ya podría ser esa esa forma. segunda forma. Ya. Los dos sigue Este, siendo en tiempo presente, no ha cambiado absolutamente nada, ¿ya? En castellano eso quiere decir nosotros nos sentamos, Exacto, ustedes nosotros se nos sientan. sentamos, ustedes se sientan, ellos se sientan, nosotros nos sentamos. Ay, gracias, Tichiri. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Ya, Tichiri, un favorcito con la segunda forma. ¿Podríamos hacer un ejemplo, por favor? Ya. A ver, aquí mismo vamos a hacer ya. Yo voy a rayar ya. Ustedes hacen un ejemplo. Entonces, en la segunda forma, quitamos la wa, ¿no ve? Porque la wa se va adelante, ¿no ve? Sí, ya. Entonces, en vez de la X, pongo la wa. Acá. ¿Eh? Entonces, con edición vocálica, ¿no? Ya, entonces W nomás en vez de la X, ¿ya? Con edición vocálica. Nanakao konopta, ¿ve? Ahora con vocal esto, ¿sí? Porque la terminación es ta, ¿no ve? Entonces, todos sin edición vocálica, ¿no? Nanakao konopta, humanakao konopta, hupanakao konopje, ¿ve? Sin la U. Hiwasanakao konoptan, ¿ve? La U hay que sacarlo, ¿no? Claro, la guay, o sea, no se puede repetir la guay doble. Ya, está bien, gracias, ya, Tichiri. Muy bien. Una estampa aquí. Ya, vale, como con este van a escribir en sus cuadernos, ¿ya? Dos ejemplos, o si pueden más, mejor, ¿ya? Con los con los 8, ¿no? Con los 8 pronombres personales, ¿ya? ¿Ya? Con los 8. Van a conjugar verbos de las dos formas, ¿ya? O si quieren, puede ser 3 formas, ¿no ve? En todo caso, puede ser directamente así, directamente el verbo, ¿no ve? ¿No ve? Contua, contawa, conua, contanua, conoptanua, perdón, conoptua, conoptantawa, conopjewa, conoptanua, ¿no ve? Puede ser así, la primera forma, sin el pronombre personal. La segunda forma puede ser con pronombre personal, ¿no ve?
Y la tercera persona, la terminación cambiando de esta forma. ¿Ve? Son 3 formas de conjugar los verbos o expresar los verbos. ¿Ve? Kun slurta, dice, ¿no? Con tu a, ¿no? Ahora, eso sería en un tiempo presente, pero si estoy sentado todavía, eso es un presente continuo, ¿no ve? Ya, eso ya vamos a aprender en la siguiente clase, ¿no? Presente continuo, todo eso ya. Vamos con juego. Pero por lo pronto tiene que saber tiempo presente, ¿ya? Van a escribir mínimamente 2 ejemplos, ¿ya? Con 2 verbos, ¿ya? Conjugar. ¿Vale? ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Con esta ayuda, Haneja, ¿ya? Ya. ¿Vale? Jutir urkam taqen, ¿vale? Que para patam. Paya tichiri. Kiki sin cama ya te chiri. Que sin